7:26 de la mañana. Continuamos en esta mesa de trabajo, lo anunciamos con nosotros el asambleísta por la provincia de Manabí, Alianza País, Ricardo Serrano. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Byron. Asambleísta, varios temas en carpeta. Uno de los más recientes, lo veíamos hace algunos días, esta apertura para que los grupos sociales, organizaciones campesinas y demás organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, presenten sus propuestas para esta consulta prelegislativa, para la ley de tierras, una ley polémica, una ley largamente esperada por el sector campesino y agricultor, pero que no deja de tener cada particularidad de acuerdo a las necesidades de quien la habita y quien la produce. Según los tiempos de la Asamblea, ¿podría entrar esto para conocimiento definitivo a finales de mayo? Bueno, de acuerdo a lo que establece el estatuto de la consulta prelegislativa que está vigente, esta consulta toma alrededor de 90 días una vez que se ha convocado a las organizaciones de primer grado a inscribirse, es decir, que estaríamos hablando para finales de junio. Es importante también tener presente, Byron, que este es un proyecto de ley que no busca como una prioridad la redistribución de los predios rurales, sino que los predios rurales cumplan una función social y ambiental. Y solamente si no se hace uso de esa función ambiental y social, el Estado se reservaría el derecho de expropiar. Jamás estamos hablando en un proyecto de ley de confiscación ni ninguna figura que se parezca a esto. Ahora, evidentemente, quien nos escucha en este momento y son agricultores, se dedican a la producción de la tierra, dirán, bueno, yo tengo mi parcela de 100, 1000, lo que sea, y no es que no produzco porque no quiero, es que no puedo, no hay agua, los insumos están carísimos porque son importados y efectivamente no tengo crédito. Entonces el Estado debería ayudar y no ponerse en un papel de si no haces te lo expropio. Es decir, ¿esa lectura puede haber en el campo? Bueno, definitivamente que sí, y van a haber muchas otras lecturas y sobre todo de la gente que ha tenido la tierra por décadas con una finalidad de especulación. Lo importante es que nosotros tengamos que reconocer que el marco jurídico actual es débil. Es decir, tenemos reformas agrarias que no han servido sino para que algunas personas hagan negocio. Segundo, tenemos que reconocer que no pueden seguir los predios rurales en situación de abandono, por lo cual esta ley no solamente exige que haya un cumplimiento social y ambiental, sino que tiene también un régimen de estímulos, porque obviamente entendemos que de esta forma nosotros estamos logrando que se alcance ese fin social y ambiental. Está establecido, pero también tenemos que dejar muy claro que para los pequeñitos, es decir, quienes sean posesionarios o propietarios de pequeños predios rurales, esta ley tiene un tratamiento especial. Es decir, para quienes tengan hasta 75 hectáreas en la costa y la Amazonía y para quienes tengan hasta 25 hectáreas en la sierra, esta ley no exige que haya un cumplimiento social y ambiental. De esta manera el Estado no podrá nunca hacer uso de su facultad de expropiar para los pequeñitos. Ahora, el tema también es la propiedad de la tierra, porque muchos de ellos ni siquiera están catastrados, no existe documentos legalizados, notarizados, es simplemente un derecho de posesión muchas veces, porque ha pasado la tierra de generación en generación. ¿Eso también es una falencia que va a cubrir la ley? Bueno, por supuesto que sí, dice la Constitución, además de este cumplimiento de la función social y ambiental, también dice la Constitución que se creará un fondo de tierra. Este fondo de tierra pues será quien se incorpore a expropiar en el caso de que sea necesario y también quien coloque a las economías pequeñas y medianas la tierra, estos predios rurales, pero obviamente vía crédito, un crédito blando, y también tener muy claro que estas figuras ya están contempladas dentro de lo que se llama el proyecto de ley. Siempre, vuelvo y repito, bogando para que los predios rurales tengan una razón de ser, es decir, que brinden un beneficio al hombre y obviamente en armonía con la naturaleza. Siempre se lo ha manejado de esta forma y obviamente entrando a sociabilizar el proyecto, pues vamos a ganar muchísimos insumos que podrán ser parte de una ley
que realmente cumpla con su cometido. Asambleísta, temas políticos de coyuntura. Veíamos hace un par de días los esfuerzos que según Compromiso Ecuador y otras organizaciones como Guillermo Lasso y afines han hecho de la Corte Constitucional al Consejo Electoral, buscando que las posibilidades de convocar a una consulta popular, porque ellos dicen que la mayoría de los ecuatorianos no desean que se aprueben las enmiendas a través de la instancia de la Asamblea, de la legislatura, sino consultándole a la gente. Y esto dicen algunos, y se lo ha podido ver oficialmente en cifras, por ejemplo, de Cedatos, que el 60 o el 70% de los ecuatorianos estarían dispuestos a que se les consulte por las reformas. Esta lectura al interior de la Asamblea, ¿cómo la puede interpretar? Bueno, como un paso netamente político de quienes quieren hacer de esta coyuntura, pues, una plataforma para captar votos. Nosotros en la Asamblea Constituyente, de la cual tuve el honor de ser parte allá en Montecristi, pusimos candados en la Constitución y también pusimos cuáles iban a ser las normas que permitirían abrir estos candados. Y a todas esas disposiciones nosotros pusimos en consideración del pueblo ecuatoriano para que se aprobara la Constitución. Es decir, el 30 de septiembre del 2008 el pueblo fue a votar con candados y sin candados acerca de esa Constitución que poníamos en consideración para todo el territorio nacional. Entonces, estar hablando de que nos vayamos a una consulta popular para algo que ya se resolvió por decisión del soberano no es sino un deseo absoluto de algunas personas que quieren captar votos a través de esta coyuntura. Ahora, si bien es cierto, estos temas políticos no alejan un poco de la realidad económica del día a día. Lamentablemente, la situación internacional del precio del petróleo ha hecho que el gobierno tome medidas un poco extremas. Y muchos regresan a ver también a la Asamblea, porque dicen que ese presupuesto del 2015 fue demasiado, digamos, optimista, al poner un precio de casi $79 por barril. Hoy estamos en casi 48, 47. Mucho menos de lo que se había presupuestado, por lo menos en la mitad. Y esto evidentemente afectado por las salvaguardias, por un incremento de precios en algunos temas. Y claro, la insatisfacción del ciudadano de a pie de la calle es, el gobierno no estuvo preparado. Y evidentemente tampoco la Asamblea contribuyó un poco a esto. O sea, como que no hubo una administración adecuada de cuando hubo bonanza para las épocas malas. Bueno, yo creo que el mensaje de todo esto, Byron, es que el Ecuador no puede seguir siendo un país altamente dependiente de lo que significa el precio del petróleo. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto obviamente hicimos una aprobación en función de una proyección de un precio del barril del petróleo, el cual hemos visto que se ha ido cayendo. Lo que debe primar es cuáles son las normas, cuáles son los planes o programas o cuál es la política nacional para ir cada vez dependiendo menos del petróleo y obviamente incorporando nuevas actividades productivas que financien este presupuesto del Estado. Y en esa medida yo tengo que reconocer que el trabajo del gobierno nacional no ha sido reactivo, es decir, hemos tenido que esperar que baje el petróleo para poder hablar de cambio de matriz productiva. Nosotros venimos en un plan de cambio de matriz productiva de muchos años atrás, el cual debo reconocer también que es un plan de largo plazo, pero estamos trabajando en eso, Byron. Nosotros tenemos que no solamente cambiar ese peso en cuanto al financiamiento a través de petróleo, ni tampoco tenemos que seguir dependiendo tanto de productos tradicionales, sino que tenemos que ya ir incorporando otros productos y también pensando en productividad y valor agregado. Yo no soy no estoy muy de acuerdo con el tema de irnos directamente al tema de valor agregado sin antes pensar en productividad. Nosotros en Ecuador necesitamos mejorar los estándares de producción para luego, con el remanente que se genere, pensar en valor agregado. Asambleísta, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. El asambleísta Ricardo Zambrano, a propósito de estas actividades parlamentarias y la realidad política nacional. 7:32, vamos a la pausa, Melissa Roldán, con temas de seguridad.